Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Me hicieron una preguntita y voy a contestarla. Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice más o menos así. Porque un hijo nos es nacido. A ver, voy a leerlo otra vez. Isaías capítulo 9, versículo 6, y voy a tomar la primera parte primero, ¿okay? Para después explicar la otra parte, que dice así: porque un niño nos es nacido. Voy a leerlo otra vez para que se entienda. Porque un niño nos es nacido, la segunda parte, coma, hijo nos es dado. Vamos a explicar esta partecita, la primera parte de Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo se nos ha dado. Primeramente tenemos que entender cuando dice la palabra un niño ha nacido, el hijo fue dado. Vamos a ver en sus contextos bíblicos qué es exactamente lo que está diciendo. ¿Okay? Vamos a ver primeramente el niño que nació. ¿De quién está hablando aquí? Es una profecía que ya pasó. ¿De quién está hablando aquí? Obviamente está hablando del Señor Jesucristo, ya nacido. ¿Cómo nació? De una virgen que se llamaba María. ¿Okay? Entonces, ¿dónde nació este niño? En Belén, de una virgen llamada María. Entonces, un niño ha nacido otra vez. 9:6. Porque un niño nos ha nacido. Nació un niño. El hijo no nació, el hijo fue dado. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice así. 1:20, Mateo 1:20 dice: y pensando él, ¿quién? José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero vamos a ver antes de la engendración de lo que hizo el Espíritu Santo en María. Antes de la engendración, este hijo que iba a dar a luz, o este niño que iba a dar a luz María, ¿dónde estaba y quién era? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 del 1 al 3. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces, él fue el fundador. Este verbo fue el fundador de todas las cosas y es el que estaba al lado de Dios. Vamos a ver en el versículo 14 de ahí mismo, dice así: y este verbo que estaba junto a Dios y que por medio de él fueron creadas todas las cosas, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este verbo se hizo carne. ¿Cómo sabemos que este verbo es este niño o este hijo que se dio en Isaías 9:6? ¿Cómo sabemos que este niño, este verbo, es el hijo que se dio? Bueno, vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 3. Y dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, o sea, el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En esta carne
que de Juan 1:14. Entonces, este niño de Isaías 9:6 es esta carne por la cual Dios condenó al pecado por medio de esta carne. Ahora, en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ha dado a quién? A su Hijo. Entonces en Isaías 9:6 se dio un hijo, no un hijo, se dio el Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, tú y yo, seamos salvos por medio de este Hijo que Dios dio. Isaías 9:6, aún seguimos con eso. Isaías 9:6 dice que un niño nació, el Hijo se dio, aquí se ha dado. Y en Romanos capítulo 8, versículo 3, ya miramos que el Padre envió a su Hijo en carne. En esta carne de Juan 1:14. Sigamos adelante. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, este verbo, que es que Dios le llama hijo aquí ya, este verbo tomó un cuerpo creado por el Padre, pero vamos a verlo para que no se oiga como falacia, como que es mi propio pensamiento. Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice así. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿Quién entró a este mundo? ¿Quién envió al verbo a este mundo que el Padre lo llama hijo? En Juan 1:14 y Romanos, que ya leímos, 8:3 y Juan 3:16 y 17, Dios el Padre envió a este Hijo en carne. ¿Y quién tomó esta carne o este cuerpo? El Hijo. El Hijo. Entonces, este niño de Isaías 9:6, este niño es la carne que tomó este verbo para encarnarse. Otra vez lo voy a leer. 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en el mundo? El Hijo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Más adelante dice en el versículo 7, entonces dije, ¿quién dijo? Este Hijo que envió el Padre, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Y el 8 diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales son cosas que ofrecen según la ley. El 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Ahora, para hacer tu voluntad. Vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo 38 y 39, qué es lo que nos dice este verbo ya hecho carne que fue enviado por el Padre en carne. Vamos a ver de sus propias palabras lo que nos dice este verbo llamado Hijo, que es Jesucristo. Vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo 38 y 39. Dice así, hablando Jesús mismo. Juan capítulo 6, versículo 38 y 39 dice así. Porque he descendido del cielo. Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día
postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que Jesús está hablando él mismo, que fue enviado del cielo por el Padre, y que la voluntad del Padre es lo que el Padre le dio, eso va a mantener sin que pierda nada. Amén. Entonces, Isaías capítulo 9, versículo 6, sigamos hablando de este hijo que fue enviado, porque un niño fue nacido, el hijo fue dado. Entonces, el hijo que se dio es el verbo que se encarnó en Juan 1:14 y fue enviado por el Padre en Romanos 8:4 y Juan 3:16 y 17. Y ahora aquí podemos ver, en Hebreos capítulo 10, versículo 5, este hijo que fue enviado por el Padre tomó este cuerpo para que Juan capítulo 1, versículo 14 se encarnara. Este cuerpo que el Padre creó en Hebreos 10:5. Y aquí el mismo Jesucristo, hablando por sí mismo de su propia cuenta, está hablando que fue enviado por el Padre para hacer la voluntad de su Padre. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 6 y 7 dice que Él tomó este cuerpo para hacer la voluntad del Padre. Amén. O sea que los pasajes bíblicos no se contradicen entre sí. Ahora, veamos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, veamos qué es lo que nos está diciendo. Amén. Dice así, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, ¿para qué envió Dios a su Hijo en Isaías 9:6? Porque se dio un Hijo para redimirnos conforme a la ley. Ahora, este Hijo tomó forma de siervo, la palabra lo dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice así, se los voy a leer. Pongamos mucha atención. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así. Haya pues en ustedes o en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A ver, vamos a leerlo otra vez, ¿ok? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Ya miramos en Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante, que este verbo en Juan 1:14 se hizo carne y tomó este cuerpo que el Padre le creó. Entonces, en el versículo 7 de Filipenses 2 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo se hizo semejante a los hombres? Tomando este cuerpo que en Hebreos capítulo 10, versículo 5, el Padre le creó. ¿Okay? Y en Romanos 8:3, el Padre envió en forma de carne. Y el mismo Jesucristo en Juan 6, 38 y 39 lo dice, que fue enviado por el Padre en carne. Veamos el versículo 8. ¿Okay? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Para qué tomó esta carne, este verbo que el Padre le llama hijo en Hebreos? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que no se pierda nadie de los que el Padre le ha dado. Entonces, la voluntad del Padre es esta. Cuando Jesucristo vino a la tierra en forma de hombre ya,
Él sabía exactamente a lo que venía. Y a lo que él venía, a Filipenses 2, del 5 al 8, dice que se humilló a sí mismo, aquí se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. A ver, vamos a seguirle aquí. El cual siendo en forma de Dios, el 6 otra vez, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres, el versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Muerte qué? Muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre, este que lo envió. Amén. En segunda de Juan, versículo, hay solo un capítulo. Segunda de Juan, versículo 7, dice así: por si tú no lo crees que Jesús vino en carne o que fue enviado por el Padre, en estas escrituras que ya te di, hay otras más que te puedo dar, pero segunda de Juan, versículo 7, dice así. Versículo 7, segunda de Juan, capítulo 1, porque nomás hay un capítulo, versículo 7, dice aquí, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, si tú no confiesas o predicas que Jesucristo fue enviado en carne por el Padre, Romanos 8:3, Juan 1:14 y Juan 6:38 y 39, Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 y todos estos más, Gálatas 4:4 y muchos más que te voy a dar después. Entonces, si Isaías 9:6, la misma parte, Jesucristo dijo que, dice la palabra de Dios que fue enviado por el Padre. Amén. Entonces, ahí estamos. Entonces, veamos todos estos pasajes bíblicos que les di, que concuerdan con Isaías 9:6. El niño nació, el hijo se dio. El niño es la carne que nació, el hijo no nació. El hijo es eterno. El hijo es el hijo de Dios eterno. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: hagamos. Muchos dicen que esto de hagamos quiere decir de los ángeles, de su majestuosidad, de la iglesia, que está hablando de diferentes cosas. Pero en realidad, con sus contextos bíblicos, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, está hablando del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Dios el Padre envió al Hijo, Isaías 9:6, y el niño nació, la carne nació de María. ¿Y quién puso esa carne en María? Ya con el Hijo ya con el Hijo hecho carne, el Espíritu Santo. Mateo 1:20. El Espíritu Santo puso ese Hijo ya hecho carne y lo puso en María. ¿Para qué? Para que naciera este niño de Isaías 9:6. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Espero que haya quedado claramente lo que Isaías 9:6 representa, la primera parte. La segunda parte voy a estar dando enseguidita, pero primero vamos a analizar eso. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Si tienes alguna pregunta acerca de este tema, por favor, házmelo saber. Mándame un mensaje. Dios te bendiga, Dios te ama. Yo les amo en el amor del Señor. Amén.